Duara es una agencia de innovación sostenible que tiene como misión reducir el impacto medioambiental de la industria de la moda. Este proyecto nace en el grado Lane hace año y medio, cuando nosotras estábamos en segundo, y nace entre una colaboración entre Coda y Neos, que son dos companies del grado. Una de ellas, Coda, es de Lane Bilbao y la otra de Lane Internacional. Esto nos permite también pues, tener un abanico de proyectos dentro de la marca Duara, ¿no? Lo simulamos bastante como con un paraguas, y el objetivo de tener tantos proyectos diferentes dentro de la marca es un poco retroalimentar estos. Actualmente también estamos en un programa de incubación de Asoka por IKEA, y lo que estamos intentando investigar ahí es cómo crear un material hecho de residuo textil para luego convertir este en mobiliario sostenible. Hasta ahora hemos estado centradas en hacer concursos de moda sostenible en vivo. Hicimos uno en Bilbao y dos en India, en Pune, ya que estuvimos explorando un poco el continente asiático por India y por Corea, y actualmente al llegar a Euskal Herria hemos empezado pues, un nuevo proyecto que es el certamen estatal de costura Duara. El objetivo principal es concienciar tanto a marcas locales como a marcas grandes, a la audiencia y a los jóvenes diseñadores, que son nuestros participantes, y el certamen se realizará en 8 ciudades diferentes de España. En cada ciudad realizaremos 3 sesiones. En la primera juntamos a los equipos, a los jueces, y explicamos los materiales que pueden utilizar en el concurso. En la segunda sesión es la parte que es en público abierto. Los concursantes tendrán 4 horas para crear outfits completos mediante desechos. Y la tercera sesión será la entrega de premios. Meteremos un poco de conocimiento de expertos y una sesión de networking. De cara a futuro, las dos tenemos bastante claro que queremos emprender, estamos muy en nuestra salsa, y eso pues con los valores que tenemos claros desde ahora, de aquí adelante pues cogiendo todas las oportunidades que nos podamos encontrar, y siempre pues con muchas ganas de generar impacto y no parar de crecer.